de mi lado les doy la bienvenida. Habla Álvaro Ortega. Ahí estamos en la cámara, si es que aparece. Parece que ahí sí. Les doy la bienvenida al webinar que hemos preparado, o mejor dicho, ha preparado Milton para el día de hoy. Yo le aporté con algunas cosas. Así que estamos bien entusiasmados de poder iniciar prontamente. Como es costumbre, cuando no me toca dar la presentación, estoy disponible en el chat para que vayan haciendo sus consultas. Un poco más fuerte. No se Ahí voy a compartir de nuevo la pantalla, Álvaro, para probar que, si te das cuenta, creo que se ve la barra de acá abajo, ¿cierto? Sí, pero no importa, no lo sé. Sí, pero da lo mismo. ¿Cómo se escucha mi...? Ahí dijeron que mi voz se escuchaba bajito. La verdad es que importa que se... Yo te escucho bien, pero... Ya. Se escucha bien. Perfecto. Ya. Para los que escuchen con problemas, les recomendamos que nos pasó en la mañana en otra reunión, salir de la sala y volver a entrar. Eso muchas veces resuelve esas problemáticas que son como más individuales. Alvarito, lo dejo ahí para que usted nos presente. Me imagino que por ahí debe haber alguno que no nos conoce todavía. Sí, bueno, estamos aquí, no sé exactamente, veo algunos nombres conocidos, pero para los que no nos ubican, ahí estamos. El equipo de IMA, con nuestro colega Albert a la cabeza, mi persona como jefe de producto, y Milton en este caso como ingeniero de aplicaciones del campo, y el profesor titular del Centro de Entrenamiento Digital en este momento de Industria 4.0. El año pasado era el centro de entrenamiento que teníamos, bueno, que todavía tenemos físicamente en la oficina, al que una vez terminada la pandemia están cordialmente invitados. Así que, bueno, dejamos al profesor con ustedes en la sesión para el día de hoy. Bueno, gracias, Álvaro. Yo aprovecho de un poquito más de dar un poquito más de información. Les recuerdo, tenemos más de 80.000, aquí me pasé, eran 60.000 productos. Sí, más de 60.000 productos tenemos disponibles, nuestra marca Phoenix Contact, así que cualquiera de lo que ustedes ven ahí enfrente nos pueden contactar para cualquier ayuda. Ahí les doy 5 segundos para que le saquen una fotito del código QR y pueden ingresar directamente a la descarga de nuestros catálogos que están en línea. Pues bien, comenzamos este webinar de Industrial Wireless, específicamente Radioline, que es una tecnología propia de Phoenix Contact. Y antes de nombrarla y ver todos los componentes y equipos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la parte técnica. Vamos a partir con eso para eliminar ciertos mitos que existen con respecto a las comunicaciones wireless, qué tan seguras son, por ejemplo, o qué tan fiables pueden ser transmitiendo con lluvia, cuando está nevando, por ejemplo, y así un montón de dudas que surgen al momento de usarlas. Es increíble, pero hasta el día de hoy hay mucha gente que le cuesta usar y volcarse a esta nueva tecnología que la verdad que no es tan nueva, pero sí existe cierto grado de desconfianza y ya con esto vamos a eliminar todos esos mitos que existen. Y cualquier consulta, por favor, háganla. Yo no puedo ver las consultas, pero sí mis colegas van a estar ahí para responderle. Primero que nada, como bien decía la consulta ahí, ¿qué es comunicación wireless? Súper simple. Como bien dice, la respuesta es transmisión sin cables. ¿Pero qué nosotros estamos transmitiendo? Justamente lo que nosotros vemos ahí. Estamos transfiriendo ondas electromagnéticas, que son la combinación de los campos eléctricos y los campos magnéticos producidos por cargas en movimiento. Eso es sumamente importante saber. ¿Y por qué son tan importantes estas ondas electromagnéticas? Justamente
porque son una forma de transportar energía por el aire. De esa forma nosotros transportamos datos. Y de eso es donde nace justamente el espectro electromagnético, en donde nosotros estamos enfocados en el área de radiofrecuencia. Hay muchos más, pero nos vamos a enfocar justamente en lo que es radiofrecuencia. Y desde ese mismo espectro electromagnético nace lo que se llaman las bandas ISM, que son bandas de radios industriales, científicas, médicas, que se reservan para los campos electromagnéticos de radiofrecuencia para fines industriales, científicos y médicos. Es el resumen. Y esta es la razón por la cual la gran mayoría de nuestras tecnologías que hoy nosotros conocemos en el área industrial para transmisión inalámbrica trabajan en bandas, por ejemplo, de 2.4, justamente porque están dentro de lo que se llaman estas bandas ISM. ¿Y por qué se seleccionó esta banda? Justamente porque es la banda con mejores características y menos restricciones a nivel mundial. Bluetooth y WLAN lo vamos a ver en el próximo webinar del día jueves. Después, próximo mes, estará Álvaro con lo que es tecnología de telecomunicaciones. Y ahora nos toca el tema de Trusted Wireless. Ahora, ¿por qué nosotros usamos wireless? Principalmente porque necesitamos muchas veces aplicaciones con largos tramos de cable. Entonces, no es gracia hacer una zanja de 1 kilómetro para transmitir 5, 10, 20 señales. La verdad que no sale a cuenta, y con muchas más señales tampoco. Esto conlleva altos costos de instalación y los costos de mantenimiento también, y la cantidad de personas que necesitas, etcétera, etcétera. Entonces, con wireless tú prácticamente te ahorras mucho trabajo, la instalación se hace bastante fácil, incrementas la disponibilidad operacional y la optimización de los procesos. Pero aquí viene la parte técnica. Cuando hablamos de confiabilidad en la transmisión inalámbrica, hablamos de comunicaciones robustas y seguras. Y las características de convivencia con otras redes o con otras frecuencias. Recordemos que hoy en la industria trabajamos con 2.4 tanto en Bluetooth, WLAN y otras radiofrecuencias. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en una red o cuando queremos transmitir de forma inalámbrica son los componentes. Aquí tenemos un diseño de una ruta de radio, en donde tenemos el transmisor, el receptor, las antenas y los cables. Hablando del transmisor, el transmisor es quien genera la potencia a transmitir, y a nivel mundial, como les decía, 2.4 GHz es la banda que se impone justamente por sus mínimas restricciones que tiene. Acá en Chile prácticamente no tiene restricciones. Después vendrían los cables. El cable por lo general es un cable coaxial, que es donde se transporta la señal desde el transmisor hacia la antena, y viene con su debida protección contra insolación y prevención de la radiación electromagnética. Eso sí, detalle, dependiendo del cable que nosotros usemos y también de las conexiones que usemos, vamos a empezar a generar pérdidas, o más bien dicho, atenuaciones en nuestra señal. Por eso se recomienda siempre mantener el cable de la antena lo más corto posible. Vamos a ver más adelante cuál es la distancia óptima dependiendo de la distancia. Entonces, es muy importante el tema del cable. No podemos poner un cable de 15 metros de altura si vamos a transmitir solamente 100 metros. Es demasiado, el resto se convierte en pérdida, o en atenuación más bien dicho. Acá están los tipos de conectores, los que ustedes ven en la imagen. Los más conocidos son los tipo N. En este caso vendría siendo el F female, el M macho, y del tipo SMA, justamente los conectores más conocidos. Finalmente tenemos las antenas. De las antenas tenemos que entender que es
una de las partes más importantes de la selección de nuestros sistemas de transmisión inalámbrica, porque la calidad del enlace de radio justamente está significativamente definido por las antenas que se van a aplicar, lo que aparece ahí, por eso lo puse bien marcado. Entonces es importante saber las características de dirección radial, la ganancia de la antena y el ángulo que tiene cada una de ellas, porque dependiendo de eso va a ser el performance que nosotros vamos a tener. Entonces, con respecto a las características de radiación, cómo se transmite, aquí podemos encontrar tres. ¿Ya? Están las antenas direccionales, como pueden ver que son estas de acá, las de la izquierda y la que está al ¿Estoy? centro. Ahí está. ¿Sí? Lo que pasa es que hay un pequeño desfase de cuando tú cambias la imagen a cuando aparece así que si podéis cambiarla antes, porque ahora Ah, ya. recién Gracias, apareció, Álvaro. para que lo En tengas cuál presente. Anterior, estamos? la Estamos en la anterior, de las propagaciones de la antena. en la anterior. ¿Aparece un cuadro verde en la parte inferior? No, en este momento aparecen los lóbulos de propagación de las Los antenas. Ese lóbulos es correcto. de propagación. Eh, Devuelve, ahí, eh, en Ahí, esa. no, ahora estamos en una que tiene dos antenas. Ya, Pero tú sí, estás ahí en la parece parte en esta. la de los lóbulos de propagación. Ahí quedamos. Sí, aquí estoy. Ya. ¿Ahora volvió a esa? Sí, ahí está en la de los lóbulos. Ya. Bien, entonces como bien dice ahí la presentación, cada antena tiene una dirección de preferida, que es la dirección de radiación principal. Y aquí tenemos tres tipos. Las antenas direccionales, que vendrían siendo las que están al lado izquierdo y la del centro. Tenemos antenas bidireccionales y la antena omnidireccional, que es la que está en la parte superior derecha. Entonces, dependiendo de qué nosotros vamos a hacer y dependiendo de la topología de red, es lo que nosotros debiésemos usar. Por ejemplo, si yo les digo o les planteo el siguiente caso, vamos a transmitir solamente 1 kilómetro, una transmisión punto a punto. Lo más seguro es que nos vayamos por este tipo de antenas direccionales, mirándose una a la otra. Pero en el caso que fuesen tres puntos que están en línea, los puntos externos, lo más seguro que pusiéramos, vamos a poner antenas direccionales y en el centro pondríamos una antena bidireccional. Ese vendría siendo otro caso. Y el caso más usado es cuando tenemos un punto central y varios puntos mirando hacia ese punto central. En ese caso, esos varios puntos debiesen ser direccionales y el punto central donde todos miran debiese ser omnidireccional. Entonces va a depender justamente de la topología y de lo que nosotros queramos hacer. Es importante saber, de hecho se me olvidó con la presentación anterior, aquí hay dos tipos de antenas direccionales. Si se dan cuenta, una tiene un ángulo de haz más ancho que la otra. Y este es el resumen con respecto a eso. Cuando menor sea el ángulo de haz, mayor va a ser la directividad y la ganancia de una antena. Imagínense un rayo láser. El rayo láser, claro, su ángulo es tan mínimo que tiene la capacidad de proyectar toda la energía en un solo punto, razón por la cual se puede ver. También. Y por ende puede llegar más lejos. Entonces, si la antena tiene un ángulo muy elevado, muy grande, claro, quizás va a abarcar más hacia los lados, pero no va a tener tanto alcance. También es importante de que las antenas, siempre cuando se instalan, deben estar mirándose. No necesariamente horizontal. Muchas veces ha habido una antena que va a quedar más arriba que la otra, pero la que está más arriba, por ejemplo, en el caso de la derecha, debéis estar levemente mirando hacia abajo y la que está al lado izquierdo debéis estar levemente mirando hacia arriba, para que siempre estén mirándose de forma directa, como se ve en la imagen. Algo sumamente importante es entender el concepto también de la zona Fresnel. Lo vamos a explicar con esta imagen. Si yo pregunto acá si hay línea vista o no, ¿qué diría la gente? ¿Hay línea vista o no?
Ahí les vamos a dar un tips. Sí. Sí, va ahí por el... Sí, Hay sí, línea vista, ¿cierto? sí. Se ven los equipos. Pero recordemos una característica de las antenas, que es el ángulo. Si agregamos eso, el ángulo, se van a dar cuenta de que hay una zona que sí está topando con los árboles y sí está topando con el cerrito que hay entre medio. Entonces, realmente el sistema no se encuentra en línea vista. Porque lo que pasa acá es que se genera, ustedes ven acá al medio, es un elipsoide de revolución. Por ahí es donde se transmite la información. Y cuando choca en la parte inferior, esto se transforma en atenuación. Ahí igual te está atenuando la señal. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? ¿Cuál vendría siendo la solución? Podríamos levantar la antena. Acá podemos deducir que mientras mayor la distancia, más alta debe estar la antena. Es como cuando pequeños jugábamos a la cuerda, estamos con la hermanita a 1 metro de distancia moviendo la cuerda. Pero a medida que nos vamos alejando, llega un momento en que la cuerda empieza a tocar el suelo. Y ahí se pierde justamente energía. Es exactamente similar a lo que pasa acá. Entonces, en este gráfico, Disculpa, nosotros... Milton, aquí pregunta Álvaro, una... ¿Aló? ¿Sí? ¿Escucha? sí, te escucho. Hay Adelante. una pregunta respecto de... Está muy didáctica la imagen. Para aclarar el tema de la... Deja la imagen de la línea vista, por favor. Ahí está. Nos pregunta un asistente si cuando tenemos problemas y hay un obstáculo, la señal va a ser más lenta o no. En definitiva, lo que nos va a pasar, más que si va a ser más lenta o no, vamos a tener una atenuación. Lo Exacto. ideal en un enlace es reducir al máximo la atenuación permanente que tiene el sistema. Y en este caso tenemos la opción de hacerlo, porque, como decía Milton, una recomendación ahí para que la zona de Fresnel quede lo más limpia posible, es levantar las antenas. El peor escenario es cuando uno no levanta las antenas y ese cerrito del medio está mojado. Uno de los participantes dijo que podíamos poner dinamita, pero bueno, eso ya es Claro. otro. Es Buena idea, otro hola. No, claro, claro. Así que... sí, aunque eh, igual hay otras formas de solucionar este impasse. No esta es una de las opciones, pero también hay otras. Hay muchas veces en que, imagínense que estamos en esta misma situación, pero la distancia son simplemente 500 metros y está ese cerrito pequeñito y tú en vez de ocupar la mitad de la potencia, puedes ocupar toda la potencia y prácticamente estarías traspasando el cerro y aún así es capaz de llegar la señal al otro lado. Eso lo vamos a explicar más adelante. Ya. Entonces, con este gráfico nosotros podemos deducir de que si vamos a transmitir 100 metros inalámbricos, la antena debe estar a 1,8 m. Esa debe ser la altura de la antena, para que justamente la zona Fresnel no esté tocando en el suelo. Si vamos a transmitir 1 kilómetro, la altura debe ser 5,6 metros, y así, 3 kilómetros, 9,7 metros. Esos datos los tenemos todos en una tablita que está en un brochure que les vamos a entregar posterior a esta presentación. Con respecto al medio ambiente, por donde nosotros transmitimos, es importante saber de que en el medio ambiente, aquí no sé por qué no apareció, siempre en el medio ambiente nosotros vamos a tener atenuación de la señal, inclusive que esté despejado, por el tema del aire y todas las cosas que hay entre medio. Pero a medida que nosotros vamos duplicando la distancia, solamente se va perdiendo un adicional de menos 6 dB. O sea, si vamos a transmitir por el aire 1 kilómetro, ya estamos perdiendo menos 100 dB, que suena mucho, pero la verdad que no es tanto. Ahí vamos a ver ese detalle. Otras cosas que nos generan obstáculos al momento de transmitir inalámbricamente, o atenuación más bien dicho, es la dispersión, la reflexión, la difracción y la absorción. No es lo mismo traspasar un galpón negro que un galpón de color blanco. El negro por lo general absorbe
ondas electromagnéticas en cierta parte. Es por esa razón de que hay tablas que nosotros podemos encontrar que nos indican más o menos cuál es la atenuación que genera cada una de estas superficies. Con respecto al receptor, tiene que haber un sensor que tenga la capacidad de tomar esta señal. Nosotros trabajamos con el del lado derecho, que en resumen nos quiere decir esto, que es un receptor bastante sensible, como podemos ver con este dibujo. Y el sistema de cálculo, esto lo voy a pasar rápido, es sumamente sencillo. Y es una relación también, perdón, y la razón por la cual se usan decibeles justamente es para no tener que hacer multiplicaciones, divisiones y otro tipo de cálculos más complejos. Por esa razón se usan los decibelios, milivatios, que son los dBm, y de esta forma, al trabajar con este factor algorítmico, se convierte todo este cálculo en simples sumas y restas. Entonces, esta es la forma de trabajar. Las antenas nos dan ganancia, el transmisor nos entrega una potencia, el receptor, la sensibilidad, y todo lo que es el cable y el lugar por donde transmitimos vendría siendo atenuación. Se recomienda siempre que tengamos como mínimo 10 dB en nuestra transmisión inalámbrica para poder tener una buena transmisión. Si llevamos esto a números, el ejemplo, nuestro transmisor 15 dBm, todas estas generan atenuaciones, la antena genera ganancias, por esa razón hay diferentes tipos de antena con diferentes ganancias, y lo mismo acá en el receptor. Y el resultado nos da 19.3 dB. Si a esto le restamos los menos 100 dB que se pierden en 1 kilómetro, nos da un total de menos 76. Pero acá falta algo más: agregar la sensibilidad del receptor. Y eso nos da un total de 23.6 dB, lo cual es bastante bueno. Acá el mismo ejemplo, pero lo único que hacemos, cambiamos la antena. Antes teníamos una de 9, ahora ponemos una de 19. Y el resultado cambia considerablemente. Aquí ya tenemos bastante potencia para usar justamente en nuestra transmisión. Unos conceptos a tener en cuenta en lo que es la transmisión inalámbrica, que es la distancia de transmisión, la velocidad de datos o data rate y la estabilidad de la señal. La relación, por ejemplo, entre la distancia y velocidad de datos. Acá es bueno mencionar de que según la ley, o por la ley acá establecida por la Subtel, nos dice de que nosotros podemos transmitir en el aire en frecuencia de 2.4 GHz no más de 100 miliwatts, que si lo pasamos a escala logarítmica en dB, nos daría el equivalente a 20 dBm. ¿Ya? Entonces, usando máxima potencia, con esta imagen podemos entender de que mientras más información nosotros transmitimos, es menor la velocidad que debiésemos usar. Si es menor la cantidad de datos, podemos usar velocidades más altas, justamente para asegurar la transmisión. Esto se explica bien acá. Si queremos transmitir a altas velocidades, por lo general usamos bajas distancias. De la casa y no vimos ningún acceso al patio trasero. ¿Qué distribución tan rara? ¿Dónde estás, cocina? Bien, aquí está. Ponele pausa un ¿Dónde poco. está cocina? Mira. Sí, vamos a poner... Está buena en la serie. O quizás no se quiera. Ya. Sí, aquí pasó algo con la diapositiva. Eso, ahí está. Se está demorando mucho. El resumen de esta diapositiva es más que nada
explicar de que si nosotros queremos transmitir largas distancias, lo mejor es bajar la velocidad de datos. Si vamos a transmitir cortas distancias, podemos subir la velocidad de datos, la velocidad de transmisión. Yo siempre doy el ejemplo de Usain Bolt. Imagínense Usain Bolt se demora 9 segundos y algo en recorrer 100 metros. Si sacamos el promedio sería una velocidad X metros por segundo. Sería estúpido decirle a Usain Bolt que recorra 4 kilómetros a esa misma velocidad. Lo más probable es que llegue a 150 metros y algo le pase. No va a alcanzar a llegar ni siquiera a los 200 metros. Entonces, ¿qué tendríamos que decirle? Que se vaya más lento. Eso es exactamente lo mismo que nosotros hacemos con las señales. Si queremos llegar más lejos, tenemos que disminuir justamente la velocidad. Y acá hay algunas mediciones que nosotros podemos obtener. Como bien decíamos, se recomienda siempre que sea mayor a 10 dB, lo cual es baja calidad. Pero como vimos los resultados, en uno nos había dado 25, y entre 20 y 25 ya vemos que tenemos buena calidad de señal, y sobre 30 ya tenemos excelente calidad. Esos son los estándares de medición que por lo general se usan. También es bueno tener en cuenta la estabilidad y la velocidad de datos cuando transmitimos, en este caso, de forma omnidireccional. Cuanto menor es la velocidad de datos, más fuerte es la conexión de radio y respectivamente mayor es el rango operativo. Algo a tener en cuenta también. Y finalmente, la convivencia de diferentes redes. Muchas veces la gente tiene miedo por el tema de las interferencias, pero para que ocurra esa interferencia, que es el punto rojo que vemos acá, se deben cumplir estas tres cosas. Se debe estar trabajando en el mismo lugar, al mismo tiempo y a la misma frecuencia. Y para empezar a eliminar eso, justamente le muestro esta tablita que muestra bien la robustez de 2.4 GHz. Acá podemos ver... ¿Sí? ¿Aló? El punto rojo todavía no se ve. Entonces no sé si se pegó o no. Estamos viendo la imagen azul. Punto rojo, estoy en la cuadro, diapositiva que dice espectro de aplicaciones industriales. No, estamos viendo una que dice Data Rate and Stability. Ahí está. Ahora sí. Ahora ahí aparece. Está un poquito desfasado. Sí, lo han indicado en el chat. Así que trata de, cuando hagas el Ya, cambio, espera un gracias. poco, son algunos segundos aparentemente y ya aparece. Ah, ok, bien. Vamos. La lluvia causa estragos. Bien, entonces con respecto al espectro de aplicaciones industriales que yo les estoy mostrando en esta imagen, podemos apreciar que trabajar con 2.4 GHz es bastante seguro y por eso es lo que más se aplica en la industria. De color verde tenemos las frecuencias básicas de trabajo, por ejemplo en RFID, en relés, motores, conversores de frecuencia, entre otros, y si se dan cuenta las frecuencias generadas o de trabajo de cada uno de estas no afecta ni siquiera la banda de 900 MHz. Y si consideramos los armónicos, aún así con los armónicos incluidos, ninguna es capaz de interferir con nuestra banda de 2.4 GHz. Así que por esa parte ya estamos trabajando de forma segura. Con respecto a la coexistencia, cuando nosotros, aquí me voy a pasar un poquito a WLAN, cuando pasamos a redes Wi-Fi que tienen bandas con un ancho de banda de 22 MHz, y las posicionamos en los 13 puntos de esta banda de 2.4, nos vamos a dar cuenta que en este espectro de 2400 MHz vamos a tener la opción de tener tres redes en el mismo lugar, pero como cada una de esas redes tiene un ancho de 22 MHz, tenemos que ponerlas separadas en diferentes canales. En este caso sería canal 1, canal 6 y canal 11. Eso es lo básico que se hace justamente para que no haya interferencia entre diferentes redes.
que están trabajando en el mismo lugar. Pero ¿qué pasa con Radioline? En este caso, Radioline tiene una tecnología que se llama Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS, que es espectro de propagación por saltos de frecuencia. En otras palabras, genera lo que ustedes están viendo ahí. La información va saltando de frecuencia en frecuencia dentro de su rango de trabajo, encriptada por códigos que solamente sabe el transmisor y receptor al momento de conectarse. Y esto hace justamente, lo voy a repetir, la imagen, La y esto hace animación justamente... la animación está ahí apareció recién. Sí, Es que esa imagen es alcanzó una la... animación. Claro, no se vio bien. No, se vio cuando está la interferencia. No tenéis la Ah, imagen, no tenéis la imagen de un plano 3D que no. existía. Ya. Pero en resumen, el hecho de que la información vaya saltando de frecuencia en frecuencia dentro del rango de 2400 MHz permite de que la información, en el caso que sea interceptada o pase a trabajar en un lugar donde está trabajando otra frecuencia, va a poder igualmente convivir. Y es la razón por la cual tú puedes estar trabajando con 2.4 GHz con Wi-Fi y a la vez tener este sistema de radio line del que hablamos. Y ahí podemos ver otra imagen en movimiento, espero que se esté viendo bien, en donde ven dos redes, la roja y la azul, que están trabajando al mismo tiempo, pero saltando en frecuencia. No se ve. No, Y lo lamentablemente mismo, si hay una red WLAN, No se ve. las pasa animaciones no se ven, exactamente Milton. lo mismo. Ya, Ahí está. Ahí apareció, algo apareció ahí. sí. Sí, ahí aparece. Ahí aparece algo. Mis disculpas por el internet. Sí. Dice, ¿y si Milton sale y vuelve a entrar? Esa es una pregunta que hace alguien. Hagámoslo. Démonos, yo creo que es lo mejor, rápidamente. Vamos a ver qué pasa. Bueno, mientras Milton hace vemos si podemos resolver técnicamente el impasse. Yo lo que les puedo contar es que justamente el tema de la frecuencia es un aspecto muy relevante cuando algún cliente o alguien que recién pretende utilizar estas tecnologías tiene temor, digamos. ¿Por qué? Porque lo que mencionaba Milton, las tecnologías como por ejemplo que usan bandas fijas, como por ejemplo WLAN, eso lo vamos a ver más en detalle el próximo jueves. Si hay una portadora en el mismo lugar, claramente nos va a crear interferencia. Pero en el caso de Trusted Wireless, que es el formato en el que nosotros pensamos mostrarles el día de hoy, siempre la frecuencia está saltando por el espectro de la banda disponible. Por lo tanto, si hay en uno de esos saltos una interferencia, en el siguiente se recupera y eso sucede en el rango de los milisegundos, por lo tanto es bastante imperceptible. Ahí parece que estamos nuevamente, Milton. Sí, ahí estamos nuevamente. Muchas gracias, Álvaro. Espero que ahora se vea se ve la Se ve imagen la moviéndose. imagen, pero no se ve moviendo. Yo creo que las animaciones aparentemente estamos con algún tipo de problema. Sí. Así que si quieres puedes ir avanzando. Vamos a seguir en se me olvidó un dato también con respecto a la lluvia y a todo eso. La otra vez preguntar cuánto es lo que interfiere en el caso que esté lloviendo. Si hablamos de que un equipo transmite a máxima potencia 100 miliwatts, que es el equivalente a 20 dBm, una lluvia moderada está atenuando la señal 0.02 dB. Esa es la atenuación que tiene. Cancelaron la Prácticamente. Sí, se pierde. Si quieres Última puedes. buenas tardes, le informo que no contamos con stock del equipo. Discúlpenos, procederemos a cancelar la venta.
¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Ya. Vamos a pasar ahora, viendo un poquito la parte, o terminando con la parte técnica, vamos a pasar un poco más a lo que son los equipos. Siempre cuando nosotros transmitimos de forma inalámbrica tenemos que considerar qué tipo de variable nosotros vamos a transmitir. Entonces, si es así, tenemos que dividirla en tres grandes áreas que vendría siendo Wireless IO, que corresponde a todas las señales digitales, analógicas, modulación por ancho de pulso, contadores rápidos, temperatura, etc. Tenemos también Wireless Serial, en donde predomina RS485, RS232, también tenemos 422 y Profibus. Y finalmente, a lo que nos está llevando todo es Wireless Ethernet, que vendría siendo Profinet, Modbus TCP, Ethernet IP, entre otros. Entonces es muy importante saber qué vamos a transmitir, porque dependiendo qué vamos a transmitir, es la tecnología que nosotros tenemos que usar. Entonces, si queremos usar Wireless IO, tenemos Radio Line, tenemos Bluetooth, tenemos HART. Si es Wireless Serial, también tenemos Radio Line. Y si es Wireless Ethernet, tenemos Bluetooth y WLAN. Bluetooth y WLAN, les recuerdo, el día jueves se viene el webinar de estos equipos. Y este es el equipo que nosotros le queríamos presentar, que es de tecnología propia de Phoenix Contact, tecnología Trusted Wild, llamada Radio Line. Y las principales características de este equipo es de que puedes trabajarla en las bandas más usadas a nivel mundial, que es 2.4 GHz, 868, que no se usa acá en Chile, así que no la vamos a tocar, 900 MHz, puedes ajustar las velocidades, puedes trabajar con diferentes rangos de distancia. En este caso tienes dos versiones, una que llega hasta 5 kilómetros y la otra que llega hasta 32 kilómetros. Tienes la capacidad de conectar hasta 250 estaciones y cada una con 32 módulos de entrada o salida. Tiene comunicación serial, embebida, y prácticamente la programación es poquísima. Dependiendo del modo que se trabaje, incluso puede llegar a ser nula la programación. Todo esto, cuando hablamos de transceptores, todas estas son las opciones que nosotros tenemos, pero esto es lo que nosotros nos compete acá en Chile. La opción de 2.4 GHz, que tiene alcance hasta 5 kilómetros, con una potencia máxima de 20 dBm, equivalente a 100 miliwatts, y con velocidades de transmisión de 16 hasta 250 kilobytes por segundo. Y es importante también los tiempos de transmisión de cada una de ellas. Tenemos la otra versión, que es la RAD 900, que esta tiene un alcance mucho mayor, 32 kilómetros máximo, pero el detalle acá es de que supera la potencia de transmisión, que aquí vendrían siendo 30 dBm, que es el equivalente a 1 watt. Y aquí puedes alcanzar velocidades de 16 hasta 500 kilobytes por segundo. Y los tiempos de transmisión son los que ven ahí, bastante bajos. Aquí hay una consideración. Álvaro, no sé si tú quieres explicarla, ¿Sí? Con respecto a trabajar con 900 y 2400 MHz. Sí, no tengo absolutamente ningún problema, pero voy a aprovechar de responder en vivo algunas preguntas que ya me hicieron. Sí, Primero, aparece un amigo preguntando acerca de la compatibilidad de la radio. Déjame ver si... La compatibilidad de los equipos con otros productos del mercado. Es posible que una radio sea compatible con otra si está fabricada según un estándar, ¿ya? En el caso de esta tecnología que les estamos mostrando, en particular es una tecnología propietaria, por lo tanto no es compatible esta radio con otra, ¿ya? Sin embargo, Milton ya le ha ido mostrando algunas cosas que hacen que el sistema sea bastante atractivo desde el punto de vista de las aplicaciones que se pueden manejar. No así con las radios que tenemos en el formato WLAN,
que eso es formato IEEE 802.11, ¿ya? Que sí es un sistema compatible. Eso significa que la radio WLAN Phoenix Contact puede conversar con una radio de Cisco, con una radio por ejemplo, el router que tenemos en la casa, porque son compatibles con el estándar 802.11. Y también en el caso de las radios Bluetooth es la misma situación. ¿Alguien pregunta si vamos a compartir la presentación? Sí, para los nuevos, porque probablemente los que ya han estado en nuestro webinar saben que en el sitio nuestro, oktobertech.cl, podemos ver estas ediciones grabadas, y yendo a la consulta o al comentario de Milton respecto... Yo tengo una consulta, estimado. Sí, sí. Sí, mira, con Mauricio por acá. Sí. Tengo una consulta referente a la radio, las que trabajan en la banda 900 y 928. ¿Esta banda está autorizada por la Subtel o no? Justamente lo que íbamos a hablar. Sí, porque a nosotros nos pasó un caso. Instalamos unas radios Phoenix Contact con unas señales digitales y analógicas, y donde estaba instalada fue Entel, y nos comenzó en realidad a comentar Sí, de que teníamos que sacar las radios porque estaban alterando la frecuencia, en este caso su antena. Sí, mira, te explico la situación vigente con... Milton, necesito que me ayude un poquito porque tengo una situación en la casa. Tengo 30 segundos y les cuento la... Yo puedo aprovechar eso mientras. Hay que considerar que cuando nosotros trabajamos con 900 MHz, como la potencia supera a lo establecido como máximo por la Subtel, que en este caso 30 dBm o 1 watt, hay que pedir un permiso especial. Hay que pedir un permiso especial que hay que cancelar también. Nosotros tenemos los contactos para ayudarles justamente con este tema, pero hay muchas veces que conviene bastante pagar esta aprobación, porque nos permite con unas antenas, un punto a punto, por ejemplo, si queremos comunicar 220 kilómetros línea vista, nos vamos a ahorrar muchísimo justamente esta transmisión. También, otra cosa importante de que la Subtel tiene ciertas bandas o canales de esta banda de 900 MHz tomadas, porque se las tiene entregadas a Entel. Y justamente son esas las bandas que no hay que usar. Si en este caso te dijeron que saque la radio, quizás eso fue demasiado, porque lo único que tú tendrías que hacer en este caso es cambiar el canal a esos canales que no están incluidos dentro de lo que tiene tomado la Subtel. Ya. Abriendo la radio, lo que puedes hacer, y también mientras esté con la potencia menor a 20 dB, no deberías tener ningún problema. Simplemente cambias el canal y listo. Ahora, si usas una potencia superior, pero estás en una parte privada, tampoco no tienes problema. Si estás en una parte pública, ahí es donde tienes que pedir permiso. Ya. Okay. Vendría siendo la experiencia que tenemos con la radio es muy buena, porque el alcance que nosotros tiramos fue de más o menos casi 2 kilómetros. Aló. Sí, muy buena la red. Sí. Aló, ha sido espectacular, y eso vamos a tratar de mostrar ahora. Alvarito. ¿Ahí se escucha? Sí, ya expliqué el tema de la banda 900, así que voy a seguir avanzando por el tiempo para que alcancemos a ver todo. Disculpen el impasse. Esto que ustedes ven acá es el módulo. En la parte superior, donde se le instala la antena, y en la parte frontal tiene una conexión para un cable especial en donde podemos programar. Acá tiene unos botoncitos circulares de color amarillo en donde nosotros podemos programar y decirle cuándo queremos que sea maestra o esclava, solamente cambiando esos numeritos. Si le ponemos 01, el 01 siempre es maestro, y el 02, 3, 4, 5, 20, 99 van a ser esclavos o esclavos repetidores. Y por la parte inferior es donde tiene la conexión directa de RC485 y 232. También estos transceptores tú le puedes poner módulos de señales.
Y estos módulos de señales, como ven ahí, puedes trabajar con señales digitales, 0 a 250 volt AC/DC, con señales analógicas también, de 0 o 420 mA. Y todo esto es lo que nosotros podemos transmitir con este equipo: contador, temperatura, señales analógicas, digitales de entrada y salida, y comunicación serial RS232, 485 o Profibas. Y esto vendría siendo la gama de módulos que nosotros tenemos: digital input, digital outputs. En este caso sería de 4 y de 8 canales. Lo mismo con analógico. Bueno, en analógico solamente tenemos 4 canales, y tenemos un módulo también para Namur y PT100 con 4 canales también. Esta vendría siendo una estación de radio. Aquí, como tiene el 01, vendría siendo el máster. Y cada estación puede tener hasta 32 módulos conectados. O sea, en total, en una estación podríamos tener como 128 señales aproximadamente. ¿Cuáles son las formas básicas de programación? La más sencilla es la comunicación punto a punto, en donde, como muestra ahí la imagen, tú simplemente tienes acá un maestro, y ese maestro se va a comunicar con sus esclavos, que tienen aquí el 02 y la 03 arriba. Y con respecto a los módulos de señales, la comunicación más sencilla se conoce como comunicación espejo, en donde lo que entra en un lado sale por el otro lado. Vale decir, de que si entran 4 digital inputs por el maestro, por el esclavo van a salir 4 digital output, y viceversa. Puedes tener en el esclavo 8 analog input, y por otro esclavo o por otro maestro puedes tener 8 analog outputs. Entonces, esto te permite poder hacer control de motores a distancia, bastante sencillo. Tomas las señales del motor, las digital input, las digital output, y las conectas con estos equipos. Prácticamente es un alargador inalámbrico, ¿ya? Ahí vendría siendo el resumen de esto. Pero también tenemos la opción de usar un software que es gratis, que se llama PSConfig, con el cual nosotros podemos hacer configuraciones mucho más avanzadas. Las que vemos acá. Estos son los modos de operación que nosotros podemos realizar con este equipo. Y aquí les comento de que estas radios, a todo esto, son de las más vendidas en Chile, y por su versatilidad, flexibilidad y por la gran cantidad de prestaciones que tú puedes obtener con ella. La opción 1 que ven acá es la más sencilla, que se llama opción punto a punto o wireless IO, que es señales de entrada y salida que entran por un lado, y por el otro lado también entran o salen señales digitales o señales IO. Eso es lo más sencillo. Entonces, en este caso, si tienes un módulo digital input en el lado derecho, por el lado izquierdo debes haber un digital output. Después tienes la opción 2, en donde tú empiezas a mezclar comunicación serial y comunicación en cableado duro. Por el lado derecho, ahí se dan cuenta que tienes entrada y salida de señales duras, pero por el lado izquierdo vas a tener salida en comunicación serial. Esto es bastante útil cuando, por ejemplo, tienes 2 esclavos. En cada uno de esos esclavos tienes 20 variables. Toma esas 20 variables de cada esclavo, las llevas al maestro y sales por comunicación serial y te comunicas con el PLC. Tienes la tercera opción, que se usa como un alargador inalámbrico serial, en donde por un lado tienes RS232, 485 o Profibas, y por el otro lado también sales por serial. Esta es la única opción en donde tú puedes usar Profibas. Y tienes la cuarta opción, que es la más completa, en donde en el lado derecho, como ven bien, tienes entradas y salidas cableadas, cableado duro, pero a la vez tienes comunicación serial. Y por el lado izquierdo entras o sales por serial. Estos son los 4 modos de operación. Los más usados por lo general en
en la opción 1, perdón, en la opción 2 y la opción 4. Y si tomamos el resumen, todo esto es lo que ustedes pueden hacer. Aquí podemos, a lo mejor se los muestro con ejemplos. Acá tenemos el modo operación serial a serial, y en este caso se está transmitiendo Profibus. Ahí podemos ver las diferencias y limitaciones que tenemos con Profibus. Por ejemplo, la velocidad de datos, que no puede ser mayor a 93.75 kilobytes, distancia máxima 3 kilómetros podemos usar, y eso con respecto a Profibus, pero lo importante es saber de que nosotros podemos transmitir Modbus RS232.485 y Profibus. También lo podemos usar como PLC Modbus RTU Mode. Aquí podemos ver estos equipos que se encuentran en el centro, hacia la derecha, vendrían siendo los esclavos que envían la información a este maestro y este maestro por comunicación serial hacia el PLC. Y cada esclavo tiene módulos de señales. Disculpa, quiero hacer una consulta. Sí. Cristian Godoy acá de Canin por consulta. Cuando, en el caso específicamente de Profibus, ¿el equipo se tiene que considerar como un esclavo más dentro de la red o es transparente? No. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Cristian Godoy. Cristian. En el caso de Profibus DP, el equipo funciona como una suerte, como se conoce en comunicaciones en modalidad bridge, así como se está viendo la imagen que tú ves ahí. No ya, o sea, no hay que instalar un GSD en este caso en el maestro. No, pero sí hay una, o sea, aquí hay que, yo creo decir, como se dice, las cosas como son. En Modbus RTU el sistema funciona muy, muy bien, porque las velocidades de Modbus en general no demandan grandes rangos, digamos. Pero en Profibus, incluso en Modbus RTU, tú puedes usar diferentes topologías. Pero en el caso de Profibus DP hay una restricción porque la radio en sí funciona bueno, igual a una velocidad máxima, como dice ahí, de 115,2 no, perdón, en el aire son 93,75 kilobits por segundo. Por lo tanto, esa es la velocidad máxima que tienes en Profibus. Entonces, tendría que bajar la velocidad de tu segmento Profibus para poder usar la radio, y que lo hemos hecho en algunos casos cuando, por ejemplo, tienes un host que tendría que ser dedicado para poder rescatar, por ejemplo, un equipo remoto con comunicaciones Profibus. Claro, pero por ejemplo, si tengo la condición ya de que tengo esa velocidad, supongamos que quiero leer un equipo a 2 kilómetros y agrego en mi maestro una compuerta Profibus adicional y bajo la velocidad y todo. En este caso yo tendría que solamente en mi red agregar el equipo que está de forma externa, no las radios. Las radios no son un equipo Profibus adicional dentro de la red. No, son un equipo adicional dentro de la red. Prácticamente esto es... Exacto. En este caso, piensa que estas radios te sirven simplemente como un alargador inalámbrico. Ah, ya, perfecto. Ya, me queda claro. Ya, ok, gracias. Siguiendo con esto, se me olvidaba decir que esta configuración que estamos mostrando acá, podemos tener un maestro y hasta 99 esclavos. Entonces, imagínense la potencialidad que podríamos hacer con esta red, en donde entre el maestro y el esclavo hay una distancia de 1 kilómetro y entre los esclavos hay distancias de 300, 400 metros. Podemos hacer una red hasta 99 esclavos. Acá tenemos otro ejemplo de la comunicación PLC Modbus RTU, Dual Mode. ¿Por qué Dual Mode? Este vendría siendo la opción 4 que vimos, en donde tenemos el maestro que está conectado al PLC por comunicación serial, pero también tenemos un esclavo en la parte superior derecha que tiene módulos de señales, mientras que el de abajo tiene módulos de señales y comunicación serial. Que esto nos sirve mucho, ahí se muestra el ejemplo de un medidor de energía, pero podría ser medidor de energía, variador de frecuencia y cualquier equipo que trabaje en este tipo de comunicación serial Modbus RTU. ¿Bien? También tenemos la opción de un multiplexor que tiene la misma forma
que los transceptores que mostramos, pero no tiene antenita. ¿Por qué? Porque nos permite conectar simplemente diferentes puntos en comunicación cableada RS485. ¿Y cuál es la gracia si estamos hablando aquí de comunicación inalámbrica? Es justamente de que hay veces, casos específicos, en donde, por ejemplo, tenemos 5 estanques, y esos 5 estanques están a distancias de 50, 100 metros. Pero esos 5 estanques lo queremos llevar a 2 kilómetros, a donde está nuestra central. Entonces, opción 1, ponemos un maestro y 5 esclavos con 5 antenas, 5 cables, etcétera, o simplemente ponemos el maestro y esos otros 5 esclavos los ponemos en comunicación serial, daisy chain, como ven acá, y el último esclavo con la antena transmitiendo. Para eso sirve esta opción. Ahí podemos ver otro ejemplo de la misma opción, pero mezclando comunicación cableada, RS485, y acá comunicación inalámbrica. Exactamente lo mismo, daisy chain, comunicación cableada, hasta llegar a el PLC. Acá tenemos otra opción. Son muchas las mezclas que nosotros podemos hacer, la verdad. Podríamos estar mostrando muchas diapositivas, pero solamente estoy mostrando algunas por el tiempo. Esta también se usa mucho, daisy chain, pero el último punto, inalámbrico. Estamos mezclando inalámbrico con cableado, justamente para tomar todos los datos de nuestra red. Y si nosotros queremos aumentar las características o el performance de nuestra red, podemos usar estas opciones que tenemos aquí al centro. Como es 485, podemos conectarlo con un conversor de medios, por ejemplo, para usar fibra óptica o wireless, directamente RS485 con su límite de no más de 1.2 kilómetros, y así otras tecnologías. Ahora nos vamos a lo que son los nuevos productos, que vamos a nombrar solamente algunos, porque ya les comenté el tema de que tenemos estos módulos Namur, que antes no estaban, pero ya les mostramos. Tenemos esta opción, pero esta opción es configurable en nuestra página. La verdad que no usamos mucho esta opción, pero quise ponerla para que ustedes vieran cómo queda nuestro sistema de Radioline instalado en un tablero. Supresor de transiente, borneras, fuente de alimentación de 24 volts. Ahí está nuestro módulo wireless Radioline, que vendría siendo el transceptor. Y al lado derecho sus módulos de señales. Esta sí es una opción que nosotros tenemos disponible, que es el RAD900 de AIO6, que viene encapsulado y trae el módulo embebido. Aquí vendría siendo el equivalente del transceptor, y estos conectores que ustedes ven acá es donde pueden conectar 2 digital input, 2 digital output, un analog input, un analog output, y usarlo en la intemperie. Esa es la principal característica que tiene este equipo. Y hay algunos módulos que nosotros podemos usar. Si vamos a trabajar con radios de 900 MHz, también podemos mezclar el típico Radioline con estas cajas que ya vienen listas a usar. Tenemos un nuevo lanzamiento, que es este equipito negro de Radioline. Y la principal diferencia con respecto al transceptor anterior que nosotros mostramos es de que este transceptor solamente transmite en comunicación serial. Es mucho más barato, pero solamente transmite comunicación serial. Entonces, si nosotros queremos hacer una red, por ejemplo, de variadores de frecuencia y llevarlos a una central, y esos variadores de frecuencia se comunican todos por serial, nos conviene mucho más usar este equipo a diferencia de este, pero porque tiene las mismas características. Pero la principal es que solamente es comunicación serial.
Este producto ya lo teníamos de antes, esta es una versión nueva, pero esto es más que nada, lo muestro para recalcar de que también nosotros tenemos supresores de transiente para nuestras antenas. Es importante no solamente proteger los datos, las señales, ni la alimentación como vimos en los webinars de supresores de transiente, también están estas pastillas para proteger contra transientes nuestra comunicación inalámbrica. Y Sí. aquí les dejo información que va a quedar guardada, la vamos a compartir luego con ustedes, de todo lo que nosotros podemos compartir y información relevante que pueden usar para generar sus proyectos de transmisión inalámbrica. Y creo que me queda, ¿puedo tomarme unos minutos más? ¿O estamos con la hora, Álvaro? Estamos listos en la Creo que hora y estamos listos en la hora, porque entonces voy a mostrar un ejemplo, solamente que aquí venía en la parte de ejemplos. Como bien decía, Radioline tiene muchísimas aplicaciones, prácticamente en todas las áreas donde tú necesites llevar sensores o señales que estén perdidas en el campo y las quieres acercar, llevar a tu sistema de telemetría, puedes usar nuestra tecnología de Radioline, 2.4 GHz para máximo 5 kilómetros y 900 MHz para 32 kilómetros como máximo, línea vista, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo de lo que ustedes podrían hacer. En este caso es una carretera, pero esto también se puede extrapolar a estanques de agua, que eso nos piden mucho últimamente. Hemos estado haciendo bastantes proyectos con esto y transmitir por diferentes topologías, como en este caso multipunto, punto punto, estrellas, la más usada, Mesh. Tenemos una red Mesh, por ejemplo, en refinerías con ahí en app, con 60 puntos. Eso es como la cantidad más grande de equipos transceptores que hemos usado con esta tecnología. Tenemos otros más pequeños. En una termoeléctrica también tenemos instalado 20 transceptores de estos Radioline comunicando medidores de energía que transmite por comunicación serial. Y así, pontones en el sur que están, claro, los pontones a una distancia de 700 metros con respecto a la costa y están usando estos sistemas de Radioline para llevar la información al punto central. Acá tenemos otro ejemplo de una planta solar que no se ve toma Ahí está. Sí. que toma todos estos puntos por comunicación 485 y los envía a su punto central, que lo más probable es estar conectado a un PLC, y de ahí al sistema de telemetría. En refinería tenemos otro ejemplo. Acá también podemos ver una red mesh y podemos ver que las distancias máximas son 2.1 kilómetros, 1.8 kilómetros, y el resultado justamente fue esto. Todos los puntos conectados por Radioline en una red mesh para monitoreo de sensores que están instalados en lugares bastante alejados, como vimos acá en esta imagen. Aquí, ahí se ve bien. Entonces, ya bueno, hay muchos otros ejemplos, así que yo creo que en pos del tiempo, para que no pasemos de largo, lo voy a dejar hasta acá. Y lo último que les voy a comentar es de que si ustedes necesitan ayuda con sistemas inalámbricos, nosotros les podemos ayudar a realizar sus proyectos y, por ejemplo, ustedes nos envían los puntos y nosotros le hacemos la factibilidad para verificar si es factible o no trabajar de forma inalámbrica y usar este tipo de tecnologías, como lo que ustedes están viendo en la imagen. Así que yo creo que lo dejamos hasta ahí para no pasar más tiempo. Bueno, el tema es muy entretenido, muy interesante. Vamos Sí, entretenido. a seguir con el tema el próximo jueves en la tarde con la segunda parte de principalmente WLAN, pero yo creo que el tiempo nos da para poder mostrarles cómo nosotros podemos concebir un proyecto inalámbrico, qué es lo que necesitamos, qué información requerimos de ustedes y cómo podemos darle seguridad para que ustedes puedan desarrollar un proyecto
100% confiable. Así que les agradecemos la invitación, o sea, la participación de ustedes el día de hoy. Y los esperamos el próximo jueves a las 16. Muchas gracias, Milton. Sí. Que estén muy bien. Nada, muchísimas gracias. A todos estos quienes tengan consultas, eso se me olvidó mencionar, las pueden hacer por el chat, o ahora también, me puedo quedar un momento, para quienes tienen más consultas o algo técnico. Si no, lo dejan por el chat o pueden comunicarse por Complete Line Go. Eso. Así que muchísimas gracias por su participación y nos vemos en el próximo webinar.